no, pues no están participando y no eso se hará conocer también a dirección. Bueno, los demás han participado, ya tienen su calificación y esa es, ¿no? A pesar que no vale nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un diagnóstico. Con ese diagnóstico nos hemos dado cuenta que la mayoría de los estudiantes no se ubican en el tiempo por los hechos y fenómenos que hayan sucedido. Y esta materia es la que justamente nos debe permitir ubicarnos en el tiempo a nivel universal como también a nivel nacional. Pero además saber autores, saber teorías, paradigmas, enfoques, modelos comunicacionales es lo que vamos a ir avanzando en toda la asignatura. Bueno, no sé si tiene alguien algún comentario sobre el examen diagnóstico. Tal vez todavía no ha podido mandar y podríamos verlo en el WhatsApp o no, o sí. ¿Nadie? ¿Algún comentario sobre el examen diagnóstico? Buen día, licenciado. Dime. Buen día, licenciado. Disculpe, yo recién me uní al paralelo. Bueno, desde la clase anterior, Ya, entonces no pude dar el examen, no ya, sabía. ya. A ver, tenemos una plataforma institucional, por eso estamos pasando y ahí habría que mandar, pero no, pues ya terminó. Eh, Tiene que haber un compromiso de usted a través de una cartita diciendo que ya no va a faltar en las actividades que tenemos, pero además seguramente la delegada o el delegado o los tres representantes que tenemos le van a pasar la información de hacer el examen diagnóstico. Usted lo hace en WhatsApp nomás y me manda y yo voy a considerar su trabajo. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado, gracias. Ya, tenemos tres delegados, delegadas creo que son. Ya, eso tampoco me han informado. ¿Quiénes son? ¿Alguien me puede informar? Sí, licenciado, buenos días. Ya, Las delegadas son mi persona, la compañera Michelle Sonco y la compañera Yara Dinoch. ya, un ratito. Su persona, ¿qué es su nombre? Paula Orellana. Ya, Paula un cachito. Orellana. Un ratito. Ya, Paola Orellana. ¿Quién más? La compañera Michelle Sonco y la compañera Yara Dinoch. Ya, y Sonco, y luego, Yara Dinoch. ya. Eh, Orellana, ¿cree que nos podamos reunir en la tarde para coordinar las actividades que vamos a realizar o no? De Claro, manera licenciado. virtual. Ya, Claro, entonces licenciado. le pido que haga un grupo entre las cuatro personas, ¿no? Las delegadas más mi persona y nos estaríamos viendo en la tardecita ya. Ponemos un horario y nos vemos para coordinar las actividades que vamos a realizar con los jóvenes y señoritas del curso. ¿Está bien? Está bien, licenciado, no se preocupe. Bueno, eh, luego estábamos viendo nuestras diapositivas, nos faltan dos diapositivas terminar, que vendría a ser el concepto de comunicación y la definición, ¿no? De comunicación que les voy a explicar hoy. Pero al margen de esas dos diapositivas que nos falta explicar, y estábamos viendo ya en esta primera parte y un poco revisando también nuestro texto áulico, estábamos viendo los hechos y fenómenos sociales. Entonces, nosotros como comunicadores que somos, estudiamos esos hechos o fenómenos sociales, pero no los llamamos así, los llamamos acontecimientos, sucesos, ¿de acuerdo? En cambio, los sociólogos, antropólogos, ¿no? Lo llaman hechos o fenómenos sociales. Pero es lo mismo, sí es lo mismo. El comunicador estudia también los hechos o fenómenos sociales, pero con el nombre de acontecimientos, de sucesos. En ese sentido, hemos visto la teoría
el aporte de dos eh, autores que vendrían a ser Emily Durkheim y por el otro lado Alfredo Poviño. Entonces, ellos nos hablan de las características que tienen estos hechos o fenómenos sociales. Nos dicen que son generales, observables, cuantificables, temporales, espaciales y coercitivos. ¿Ya? En ese sentido, se les ha pedido ya la anterior clase que ustedes, como comunicadores que son, vayan viendo ya sus trabajos, haciendo unos buenos trabajos y vamos a destinar casi toda la clase para oírlos a ustedes. Seguramente muchos de ustedes van a compartir pantalla, no solamente nos van a hacer conocer uno, sino varios hechos o fenómenos sociales y esas características que tienen. Ya ustedes verán si esos hechos o fenómenos sociales son generales, son internacionales, son nacionales, locales, basiales, son políticos, religiosos, culturales, lo que ustedes quieran, ¿ya? Bueno, yo y las señoritas seguramente ya vamos a designar cómo vamos a ir trabajando ya las clases, pero yo de todas maneras me voy a anotar la participación y les voy a hacer conocer las personas que efectivamente han hecho un trabajo bueno y los voy a anotar para considerar en su trabajo este primer trabajo. Pero también me preguntaban, me decían, licenciado, este primer trabajo lo vamos a subir a la plataforma. No, los quiero escuchar, los quiero oír y les voy a decir ya con tiempo, les voy a decir con tiempo que hay que subir los trabajos a la plataforma, pero todavía no. Veremos otros trabajos más. Y además también en estos días podemos ver el video. Con mi otro curso siempre vamos a la par, digamos, pero es otra asignatura, ya hemos visto el video. Que les ha gustado seguramente. Y muchos de ellos son mis estudiantes ahora también, entonces vamos a ver eso si en estos días podemos ver el video y podemos comentar al respecto. Bueno, antes de comenzar, ¿alguien quiere vertir algo? Si no, comenzamos nomás ya con la clase. Sí, licenciado, perdón. Dime. Quería más que todo preguntar, entonces hoy desde hoy vamos a mostrar nuestro trabajo de la noticia que teníamos que hacer, o es para la siguiente clase. No, pues, es para... Porque, es para hoy, porque si no yo la tengo y podría compartir, pero no sé si... No. Hoy, las clases, eso vamos a coordinar con las señoritas. Una va a ser teoría, donde yo avance toda la parte teórica. Y a la par, en la otra clase va a ser práctica. Ya, así para que ustedes sepan la teoría, pero también sepan la práctica. Ya tienen en su libro la teoría, ya les he explicado con diapositivas y ahora es necesario que ustedes demuestren esa teoría a través de la práctica y muchos de ustedes ya lo tienen en el trabajito. De eso se trata. Entonces, comenzaremos con Javier. Javier, ¿nos puedes hacer conocer tu trabajo? Claro, no hay ningún problema. Ahorita Ya. mismo voy a compartir la pantalla para que lo puedan Listo. ver. Ya. Listo. ¿Se puede ver, verdad? No. Ya, ahora sí creo. Ya. Ahora sí. Listo. Ay, perdón. Me estoy adelantando. No. Aquí está, perdón. Ya. Listo, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, gracias también a ustedes, compañeros, por escuchar. La noticia que yo escogí es algo que literalmente se ha hecho durante estos días, a partir del anterior jueves, ya una semana, el atentado o el inicio de una guerra que se está dando en el viejo continente, por lo que es parte de la invasión de Ucrania a Rusia. Pero me quiero centrar un poco más en cuanto a las consecuencias que se está dando de esta guerra. Y el título de la noticia que yo he investigado es: Ministros de la Unión Europea organizan respuesta a eventual oleada de desplazados de Ucrania. Ahora, antes de entrarme y sumergirme en la noticia en sí, me gustaría dar como una pequeña, breve explicación de lo que realmente está sucediendo en Ucrania.
como todos nosotros sabemos, desde el anterior jueves, Rusia ha comenzado lo que es una operación militar en el territorio de Ucrania, con ciertas, eh, bueno, más que todo con su propia opinión por la razón por la que hizo. Y obviamente la población de Ucrania no se dejó como en esa parte invadir en cierta manera. Ellos también dieron como las represalias y entre ambos bandos se van atacando. Quizás no podemos ver los efectos de ese conflicto en nuestro continente porque todavía no llegó, pero lo que sí podemos decir es que las consecuencias sí están llegando a bastantes países. Esas son ya las consecuencias que le están siguiendo a la guerra. Ahora, entonces, hablando de este tema, y me gustaría ingresar a lo que es analizando los hechos comunicacionales, es todo lo que está sucediendo. Como ustedes ven aquí, está toda la información que pude sacar en resumidas palabras, en la cual trata de cuántos son la cantidad exacta y que va aumentando de personas que están saliendo de ese territorio, escapando de los conflictos que se están dando, para que más que todo va protegiendo su vida y también de la de sus familias. Ahora, si nos centramos ahora para sumergir en la noticia, estos son los hechos que yo he podido rescatar de esta información que obtuve. Primero, un hecho general. Los países miembros de la Unión Europea comenzaron este domingo a organizar la recepción de cientos de miles de ucranianos, tomando a discusión la posible concesión de un estatuto de protección temporaria. Este tema está a discusión por parte de los miembros de la Unión Europea para hallar una respuesta coordinada ante los desafíos. Entonces, esta noticia más que todo lo agarré porque es algo general, es algo que compete a bastante, no solo a un grupo reducido, sino a bastantes personas o grupos que está afectando esto. Y entre ellos está la Unión Europea, que es la unión de bastantes países de la parte europea, que están tomando ahora una reunión para saber qué van a hacer con todos los desplazados de Ucrania para darles refugio. Ahora, un hecho cuantificable hablamos ya por alrededor de 400,000 ucranianos abandonando su país, pero esta cifra va en aumento cada vez más. Y para que un plan de protección temporaria se aplique, es necesario el voto de 15 de 27 países miembros de la Unión Europea, que representan al menos del 65% de la población de bloque. Allá. Listo, entonces, mediante todo el 65% de la población de Boca. Entonces, cuando hablamos de un hecho cuantificable, estamos hablando ya de por mi parte, un hecho numérico, un hecho que se puede contar. En esta parte estamos hablando que la cantidad que va a un aumento se ha estimulado de 400,000 ucranianos, pero como les dije al inicio, esta cifra va en aumento. Entonces, son cada vez más las personas que están escapando de su país. El país donde más están recurriendo es Polonia. Y Polonia está tratando de ayudar a estas personas, pero no pueden porque realmente el espacio va reduciéndose cada vez más y los recursos humanitarios a veces son limitados. Por esa razón, parte de la Unión Europea está comenzando a realizar una reunión para saber y para desarrollar un plan para poder saber cómo poder ayudar, a las personas que están escapando de este país. De hecho, un hecho temporal. El ministro de Interior, Sami Handy, defendió la aplicación de la directiva para garantizar la protección a nivel europeo. Él dijo, estamos en un momento histórico de la Unión Europea. Cuando hablamos de un hecho temporal, hablamos también de algo que trasciende nuestro tiempo, algo que realmente es algo que, en lo personal, para mí, es algo que históricamente se queda registrado. Y esto sucede. Y esto sucede cuando hablamos de lo que está pasando ahora. Es algo que anteriormente sí hubo un plan de que si un país estaría en conflicto con otro, se realizó un plan en el cual qué van a hacer con las personas que escapen, pero solamente estuvo en un plan, pero ahora ellos están comenzando a aplicar esos planes que tenían. Entonces, uno de los ministros de Interior dijo eso, que estamos ante un momento histórico de la Unión Europea, en donde las potencias europeas van a demostrar su solidaridad a estas personas que están escapando y no dejarlos a su suerte. Estamos hablando realmente de un apoyo humanitario muy grande que hace mucho tiempo no se veía, lo cual obviamente no se quiere tener porque todo esto conlleva las consecuencias de un conflicto que realmente ya están cobrando la vida de bastantes personas y no solamente militarmente, sino de civilmente.
ya son bastante las personas que están muriendo. Entonces, bueno, se podría decir que ahora, ya para el 2022, por la fecha exacta de febrero y marzo, va a entrar a la historia como la historia en el que se dio un inicio en la parte europea y que debido a esto se lleva a cabo una ayuda humanitaria que casi muchas veces no hubo así, antes de incluso de la Segunda y la Guerra Fría que hubo. Ahora sí, un hecho espacial. Este conflicto que comenzó desde este pasado jueves con la invasión de Rusia en el territorio de Ucrania ya está trayendo bastantes consecuencias, no solamente a estos países en conflicto, sino también a bastantes países vecinos del viejo continente. Entre ellos tenemos a Polonia, uno de los países donde los ucranianos huyen más. Miembros de la Unión Europea, entre ellos Johansson, viajarán a fronteras entre Rumania y Ucrania para verificar en el terreno, para ver los recursos prioritarios de los desplazados. Entonces, cuando hablamos de algo espacial, estamos hablando de algo geográficamente y es algo también a la vez temporal que está sucediendo en ese momento. Entonces, si hablamos área geográfica, hablamos de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. También hablamos sobre los países que están entrando en esa parte ya afectados. Por ejemplo, como les dije hace un momento, Polonia está siendo uno de los países donde realmente está recibiendo a bastantes ucranianos, demasiados. La mayoría está huyendo más, sea por familiares que tienen ese país o porque realmente no saben a dónde ir. Entonces, esa es la razón. Ahora, lo que hace parte de la Unión Europea es comenzar ya un gabinete extraordinario para comenzar a generar ese plan necesario para ayudar a estas personas. Al principio se tiene un tiempo exacto de 3 meses para ayudar a estas personas, pero debido a no se sabe cuándo va a parar esta guerra, entonces se está dando que el plan sea mucho más largo y estar preparado para todo suceso extraordinario, no solamente para un pequeño conflicto. Entonces estamos siendo testigos realmente de la susceptibilidad que está sucediendo en el mundo, y dos, de la preparación que debemos tener. No solamente las personas, sino los países grandes deben estar preparados ante la migración de bastantes personas, o dos, ante cualquier catástrofe o ataque que se pueda recibir. Entonces, bastantes miembros de la Unión Europea viajan entre Rumania y Ucrania, entre esa frontera, para verificar, ¿no?, el terreno de cómo están las personas, para saber cuántos recursos humanitarios ellos necesitan y cuáles son sus prioridades, ya sea salud, alimenticia o sanitaria, para que ellos lo puedan recibir. Entonces, para poder terminar, algo que me dejó marcada esta noticia es de que es el momento es el momento en que nosotros pensemos en los demás. Tal vez es cierto, mientras en otro país están en guerra, en otro país estamos en festejos, no debemos olvidar que realmente tenemos que ser una vez solidarios para pensar, ¿no?, de cómo están pasando las personas en otro lugar, y apoyemos, incentivemos la paz para que estos pequeños conflictos no empeoren, o por lo menos tengamos la esperanza de que pueden mejorar. Entonces, esta sería más que todo la noticia. A no ser si alguien tiene alguna pregunta o duda o crítica, se escucha ahora. Bien, han escuchado a nuestros reporteros desde Ucrania, me parece excelente. Ya, entonces miren cómo la teoría nos ayuda a visualizar, a comprender, a analizar un hecho y fenómeno social que sucede en Europa. Es general porque afecta a toda la humanidad. Ya el compañero Javier ya nos decía que no solamente es entre dos países, Rusia y Ucrania, sino que también están todos los países de la ONU y por ende también todos los países en el mundo. Ahora, es cuantificable porque se puede cuantificar personas fallecidas, heridas, movimientos bélicos, armamento, infraestructura, todo ello se puede cuantificar. Es espacial porque tiene un espacio, especialmente las invasiones son a lugares estratégicos en Ucrania. Tiempo desde la anterior semana, entre fines de febrero y comienzos de marzo, ¿no? Está durando ya una semana este conflicto. Y es coercitivo porque nadie quiere que suceda esto de la guerra.
Nadie quiere, pero está sucediendo. Está al margen de nuestra voluntad personal. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos escuchado a Javier Pavón. Ahora vamos a escuchar a otra persona. ¿Puedo, Licenciado, licenciado? ¿podría A continuar? ver, la señorita, por favor. Compartir mi pantalla, por favor? A ver, ¿dónde está? Yo les voy a decir qué señorita. Ya, Yo, licenciado, primero. por A favor. ver, la señorita Daisy, pero nos tiene que habilitar su cámara, ¿no? Para conocerla. Sí, sí. Bueno, voy a compartir cámara para mostrar la noticia y poder explicarla. No, primero la queremos conocer a usted, señorita. Si no no la mostramos, pasamos a otra persona. Bueno, ahí está, licenciado. Eso, ya. Ya. Está bien. Ahora Ahora voy sí. a ver la cámara. Ya. Bueno, nos indicó de que podíamos también en la misma noticia subrayar las características de los hechos y bueno, eso es lo que hice. Este es un hecho cultural, por ejemplo, lo del carnaval que sucedió ya hace unos pocos días. El hecho sería bailarines reafirman su fe en la mamita. Y bueno, en cuanto al espacio, esto sucedió en Oruro. Y en cuanto a lo observable, el Carnaval de Oruro se celebró en medio de coreografías impecables, alegría y sobre todo la emoción de los bailarines y músicos. Y esto es algo que se pudo observar, es por eso que se denomina observable. En cuanto a lo coercitivo, bueno, uno de los testimonios de las personas que participaron decía que hice una promesa a la Virgencita de bailar, pero por la pandemia no pude cumplir. Ahora estoy aquí con mi familia para reafirmar mi fe. Y bueno, este es un testimonio que afirma que, bueno, es algo que sí querían demasiadas personas. En cuanto a la general, los aplausos acompañaron el ingreso de los danzarines de los de las diferentes danzas. Y esto es algo general porque si bien no nos afecta, pero es algo que muchas personas querían, que es algo que compartimos, ese derroche de alegría, derroche de tradición. En cuanto a lo temporal, bueno, esto es una actividad que se está realizando después de 2 años y bueno, eso en cuanto a lo temporal. Y ocurrió un cambio porque se estaban presentando los diferentes bailarines con su carnet de vacuna, los barbijos y la máscara facial. Bueno, eso en cuanto a la noticia del hecho cultural y bueno, también hice otra noticia acerca de un hecho nacional y el hecho sería pilotos mueren en un tiroteo con fuerza antidroga. Sería hecho porque sí ha ocurrido. Está bien, En señorita. cuanto a lo... Está bien. Está bien. Es que van a querer participar muchos de Daisy. Entonces, te hemos escuchado. Has tocado un tema muy importante, cultural, a nivel nacional, que se ha llevado a cabo en Oruro, que es el Carnaval de Oruro. Tú has descrito que es general, espacial, temporal, Me olvidaba, coercitivo. licenciado, de lo cuantitativo. Bueno, A ver, muchas personas asistieron, pero no pudieron llenar en sí todas las graderías. Y bueno, eso sería en lo cuantitativo, porque no pudieron asistir como los anteriores años, no hubo demasiada gente. Y bueno, eso sería. está muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, Daisy nos ha hecho conocer un hecho fenómeno social que ha sido publicado, ¿no? Que ha sido publicado en un periódico. Y en las características que nosotros ya conocemos en la teoría, que vendrían a ser general, cuantificable, espacial, temporal y coercitivo, se plasman en una noticia. Y ahí ella ha subrayado, como podemos ver, está de celeste, está de anaranjado, subrayado las cosas que ella ha buscado. Entonces es necesario que hagan esta práctica porque a través de estas características que tienen los hechos o fenómenos sociales, nosotros podemos informar cada vez mejor, ¿no? Esta es una forma de ver, digamos, una noticia, que también les voy a ir enseñando otras formas, pero esta es una forma que nos ayuda a comprender un hecho o fenómeno social, ¿no? A buscar las características que ya conocemos, general, observable, temporal, espacial y coercitivo. Muy bien, señorita Daisy, ya le he anotado. ¿Otra persona? Yo, licenciado, por favor.
A ver, la señorita Inés, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, sí, licenciado. Ya. Ya. Bueno, yo también hice del periódico, ya que está el recorte, no sé si se mira. Ya, Son dos, pero les voy a presentar en PowerPoint. ya. Ay, voy a compartir pantalla. Se puede observar, ¿no, licenciado? Sí, sí. Ya. Bueno, ya. Yo hice Santa Cruz retorna a clases presenciales desde marzo, ¿no? Es un hecho educativo y mi fuente ha sido La Razón, que he sacado que les mostré del periódico. Bueno, el hecho general, como dice ahí, he hecho un breve resumen, dice, esto está surgiendo en el departamento de Santa Cruz y esto es general porque está implicando a una comunidad estudiantil, ¿no? Lo que es todos los estudiantes del dicho departamento, ¿no? Esto es mencionado que en la segunda semana de marzo, por el 14, por ahí, todas las unidades educativas estarán ya con la modalidad presencial, ¿no? Es observable porque todos estos datos tienen la mayor veracidad, han sido brindados por autoridades importantes, ¿no? Como el viceministro de Educación Regular, el director departamental de Educación de Santa Cruz y el alcalde de Santa Cruz, ¿no? Esto ha sido el día martes y ha salido en La Razón Radio y en Unitel Bolivia. Aquí tengo nuestros queridos estudiantes durante este tiempo deben estar en la modalidad esencial, para que ya podamos retornar a la modalidad presencial exactamente del 14 de marzo, día lunes, la cual estaríamos arrancando ya netamente en todas las organizativas de nuestro medio de Girón Pacho con el departamento con la modalidad presencial. En tal sentido, todo este tiempito correspondiente dará el espacio para poder ya. Entonces ahí nos muestra, ¿no? Para tener un poco más de veracidad la noticia. En lo cuantificable, en esta noticia se da una comparación entre los departamentos que están en proceso de volver a clases presenciales o que ya volvieron a clases presenciales, ¿no? Aquí, como podemos ver, ay caramba, en este cuadro estadístico, ahí estamos entre Santa Cruz, Oruro, La Paz y Cochabamba. ¿No? Ahí vemos Santa Cruz está con un 50% al igual que Oruro, La Paz está con un 90% y Cochabamba con un 70%, ¿no? También en esta noticia mencionan sobre las vacunas, ¿no? Aquí nos dicen que de 12 a 18 años tenemos en la actualidad el 58% de vacunados y de 5 a 11 años tenemos un indicador del 43%, dijo el director, ¿no? En lo temporal, se dio esta información el 22 de febrero del 2022 y en el periódico se ha publicado el 24 de febrero, ¿no? Esta ha sido compartida por muchos de los pobladores, ya que es una noticia de suma importancia, ¿no? Ya que la fecha que tienen pensado volver es el 14 de marzo de la presente gestión, pero hay otras fechas que se irán viendo, que tendrán reuniones para ver cómo marcha la situación de las vacunas. Luego, en lo espacial, las autoridades están velando por una buena educación para los estudiantes, ¿no? Y obviamente sin olvidar la salud de los mismos, por lo cual, como mencioné, se está haciendo avances para la vacunación de una gran mayoría. Y esto obviamente está surgiendo en el departamento de Santa Cruz. Luego tenía esta, pero no sé si puedo. Ya. No, no nos va a dar tiempo, Inés. Entonces, la señorita Inés, Ya, reportera está bien. desde Santa Cruz, nos ha hecho conocer un hecho fenómeno social, el volver a clases presenciales. Creo que esto se está dando también en todo el país. Aquí en la ciudad de La Paz también creo que ya a partir del día lunes ya las clases ya van a ser presenciales. En las universidades se está viendo todavía algunas carreras de las universidades, enfermería, medicina, ya están en clases presenciales y algunas en semipresenciales y nuestra carrera todavía no, ¿verdad? Seguramente se va a ir viendo esa posibilidad. Pero también nos ha hecho conocer
que en Santa Cruz, según los datos estadísticos que ya he mostrado, estaba en la mitad, en un 50% de las clases presenciales. Pero ya a partir del 14 de este mes, ya se va a hacer un 100%. Entonces es general porque va a repercutir, ¿no? Si Santa Cruz vuelve, seguramente todos vamos a ir volviendo, ¿no? ¿Qué más? Es cuantificable porque nos ha mostrado datos cuantificables, incluso de vacunas, de niños, ¿no? De diferentes sectores sociales. ¿Qué más? También nos ha mostrado estadísticas de qué colegios, digamos, los colegios, ¿no? Escuelas, todo aquello. Luego, espacial, el lugar, temporal, ya el 14 de este mes. Y es coercitivo, ¿por qué? Porque hay algunas cosas que no podemos, ¿no? O sea, no es devolver y listo, sino que las autoridades, el gobierno, las autoridades en educación están deseando volver, pero también a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos, siempre tener el equipo de bioseguridad listo para alguna emergencia y demás cosas. Es coercitivo porque nadie quiere vivir en esta pandemia. Miren cuánto tiempo ya estamos y nadie ya queremos volver a la normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, señorita Inés. Vamos a pasar a otra persona. ¿Puedo seguir yo, licenciado? A ver, Tony. Ya. Esta es mi noticia y lo tengo en Ya. digital. ¿Pueden verlo? Ahorita les presento. Es esto. Compartir. Ya. Puse algunos elementos del periódico de noticias, por ejemplo, un ratito. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí. Acá tenemos el título, donde dice, ante ola de sanciones, Putin exprime su fuerza nuclear. Pretítulo, el sumario y la entrada, OLIT, que es como una breve introducción de lo que se trata la noticia. Las características del hecho social, acá encontré general, donde dice, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esgrimió su poderío nuclear ante el chaparrón de sanciones occidentales y las declaraciones agresivas de los líderes de la OTAN. Su país tiene alrededor de la mitad de las armas atómicas que existen en el mundo. Acá encontré otro texto donde dice comportamiento irresponsable, peligrosa retórica. Con esas palabras calificó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Es general porque el periodo nuclear de Rusia y su amenaza de emplearla atemorizan al mundo. Bien, entonces paso a la característica social de observable. Encontré este texto que dice, según las imágenes transmitidas por la televisión estatal. Y en las imágenes emitidas de la reunión con Shoigu y Gerasimov, Putin habló de las ilegítimas sanciones occidentales. Es observable porque la vemos en los medios de información y redes sociales. Podemos verla en la televisión, en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, sobre todo Twitter. Y es temporal. Acá encontré un texto donde dice, los más altos cargos de los principales países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas en contra de nuestro país. Por eso ordenó el ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor poner las fuerzas de disuasión del ejército ruso en régimen espacial de servicio, dijo Putin. Es temporal porque sucede un tiempo de declaraciones en contra de Rusia. Es coercitivo. Acá se me manchó un poquito. Putin no precisó en qué consiste el régimen especial de servicio.
porque fue interpretado inmediatamente por Occidente como una puesta en estado de alerta del potencial nuclear del país. Esto añade gravedad a la situación. Desde Washington acusaron al presidente ruso de continuar con su táctica de fabricar amenazas para justificar agresiones. Es coercitivo porque la amenaza está fuera de nuestra voluntad. Lamentablemente no podemos hacer nada y menos influir. Y por último, es cuantificable. Rusia dispone actualmente de 1.625 cabezas nucleares desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y otras 1.760 de carácter estratégico, lo que suma un total de 6.255 cabezas nucleares, de acuerdo con los últimos datos actualizados recogidos por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Es cuantificable porque se puede cuantificar el número de cabezas nucleares que posee Rusia. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a nuestro querido reportero desde Ucrania y nos hizo conocer, ¿no?, más detalles de este hecho bélico. Y ven como la decisión de un país, de un personaje, la decisión de un poder, ¿no?, puede afectar a la comunidad internacional en su conjunto. Y varios países están bloqueando económicamente a Rusia por esa invasión, ¿no?, que a vista de todos es injusta. Bueno, vamos a continuar con otra persona. Yo, licenciado. A ver, señorita. Ahora sí, licenciado. ¿Se puede observar? Sí, sí. Bueno, va a disculpar, estoy con mi celular. No se preocupe, está bien. Bueno, yo rescaté de todo este fin de semana, ¿no? La noticia Sí. de tragedia en Carnaval. Un vehículo arrolló a varias personas y dejan al menos 8 muertos. Esta es una noticia nacional. 8 danzarines y músicos mueren arrollados por un trufi en Ayopaya. Un vehículo atropelló este domingo a varias personas en el municipio de Independencia, provincia de Ayopaya, del departamento de Cochabamba, donde se celebró una entrada autóctona del carnaval. Según un médico de turno de apellido Escalera, del Centro de Salud San Juan de Dios, se presume que el vehículo perdió los frenos llevándose por delante a varias personas, entre ellas músicos y danzarines. 8 danzarines y músicos mueren arrollados por un trufi en Ayopaya. Ya. Es así que anoche se reportaba 8 personas fallecidas y 19 personas heridas, trasladadas a Cochabamba. Hoy en la mañana, una de las personas que se encontraba herida en el Hospital Vietnam ha llegado a fallecer y con esto suman 9 personas fallecidas, explicó. La radio Ayopaya reportó que los muertos fueron identificados como Epifano Tola, Vicenta Domínguez, Genaro Balínez, Leonardo Terraza, entre otros. Bueno, aquí también dice.
es un hecho, o como lo llamamos nosotros, un hecho social, un acontecimiento social, porque ha sucedido. Es general porque está compartido por la sociedad. Es observable porque podemos verlos en las noticias, en la prensa, esta noticia. Es cuantificable porque hay números cuantificables de personas heridas y fallecidas. Es temporal porque pasa en un determinado tiempo. Por ejemplo, esto pasó el día domingo 26, si no me equivoco. Es espacial porque se refiere a las formas de actuar, de pensar que tiene un grupo. Ese es el espacio donde ha ocurrido, y esto ha ocurrido en Ayopaya, que sería en Cochabamba. Es coercitivo porque nadie quiere que pase este tipo de accidentes o tragedias. Eso sería, licenciado. Muy bien, señorita Escobar. Bueno, nos ha hecho conocer nuestra reportera desde Cochabamba. Nos hizo conocer la noticia de un accidente en estos carnavales el domingo, donde un auto chutó porque no tiene placa y no tiene identificación, ¿no? Y hay bastantes eso en el país. Atropellado por la rotura de su freno, ha atropellado a músicos y danzantes de ese lugar de Independencia. Entonces, un hecho trágico que ha sucedido en un departamento nuestro. Bueno, es general porque nadie quiere que suceda en esto en carnavales o en cualquier otra fecha, ¿no? Un accidente como esto donde hay fallecidos. Es cuantificable porque se puede cuantificar. A través de este hecho podemos saber cuántos autos chutos hay en Bolivia. Estos autos, cómo ingresan en Cochabamba, cómo están en La Paz, cómo están en los Yungas, ¿no? Y van haciendo estas cosas y el gobierno va a ser difícil, digamos, que incluso no tienen ni SOAT, ¿no? Entonces, podemos cuantificar eso, podemos cuantificar los heridos, los fallecidos. Ayer ya ha fallecido una persona más, nos informaba, con eso ya son 9 fallecidos. Entonces, hemos visto a través de la prensa y en la televisión cómo ha sucedido todo eso. Es temporal porque ha sucedido en estos carnavales, ¿no? En estas fechas. Es espacial, ha sucedido en Cochabamba, en la localidad de Independencia. Es coercitivo porque nadie quiere de nosotros que suceda, ¿no? Pero ha sucedido este accidente. Se han roto los frenos, no ha debido estar bien mecánicamente hablando dicho vehículo y ha pasado todo ello. Bien. ¿Alguien más quiere hacernos conocer? Bueno, miren, ya estamos a 1 hora de la clase. ¿Yo, licenciado? Ya, entonces le vamos a ceder la palabra y luego vamos a continuar con la clase. Señorita, puede hacernos conocer su noticia. Licenciado. Sí. Disculpe, yo había hecho mi noticia, pero mi compañera Shell hizo la misma noticia. O sea, hicimos la misma noticia. Ya. Puedo presentar igual. Está bien, sí. Licenciado, ¿puedo explicar? Claro. Ya. Bueno, la noticia que escogí es un hecho de otro país y bueno, el titular es: Hong Kong realiza pruebas de COVID-19 a todos sus habitantes
y aplaza las elecciones del Ejecutivo. Les voy a poner un poco en contexto, ya que en Hong Kong están volviendo a alzarse los casos de COVID. Es por eso que ellos están realizando estas pruebas, ¿no? Yo los resalté para la noticia para que nosotros podamos definir de qué espacio es. Y bueno, esta noticia es general, ya que se está realizando alrededor de 7,5 millones de habitantes de la ciudad. Se está parando, ¿no? Estas elecciones que son muy importantes. También es cuantificable porque se está registrando alrededor de 11,000 casos diarios y después del día jueves se ha registrado 12,000 casos y es algo que nosotros podemos ver con números, ¿no? También esta noticia es observable porque a causa de esto se está cerrando los restaurantes, los cines, los museos, las salas de deporte y otros lugares donde se podía hacer actividades debido a que los casos están subiendo constantemente. Es espacial porque se ubica en Hong Kong, en el gobierno chino, y gracias a esto se ha impuesto la ley de volver, ¿no?, a hacer una cuarentena. Es coercitivo porque algunos se ven obligados a dormir en la calle ya que los casos están subiendo y ellos no pueden respirar. También este es un caso temporal porque desde marzo es que se registra que estos casos han incrementado, pero las medidas se han ido tomando a partir de enero, ya que estas medidas han sido subiendo los casos de contagio. Eso es todo, Alicia. Ya, muy bien, también nos reporta la señorita Loida desde China, ¿no? Bueno, miren, como han podido ver, hoy nos sirve de reflexión esto, mientras en otros países el COVID continúa, se están cerrando varias cosas que ya se tenía, restaurantes, seguramente cines, seguramente lugares donde la gente acudía y está volviendo, digamos, están volviendo a pensar las autoridades de ese lugar en poner otra cuarentena, digamos. En cambio, en Bolivia estamos pensando volver a clases ya presenciales y que más o menos se vuelva a la normalidad. Lo que podemos ver es que en diferentes lugares las cosas son diferentes. Todo va en función del aumento de personas infectadas o no. ¿De acuerdo? Bueno, es general porque queremos saber esa noticia, ¿no? Como en China, uno de los países más poblados, la gente sigue con esta pandemia y están viendo la posibilidad de volver a medidas rígidas. Es cuantificable porque seguramente se puede verificar, se puede cuantificar cuántas personas infectadas, los hospitales, los insumos, ¿no?, de bioseguridad, etcétera. Es espacial, ya hemos dicho que es en el Asia, en China. Es temporal en estos últimos días lo que se está viendo. Y es coercitivo porque esta pandemia, si bien también se dice que ha venido desde Asia y ha llegado a todo el mundo, y ahora nos asusta porque vuelve también a suceder en Asia y seguramente va a tener sus efectos en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, ojalá que estas medidas no suban los casos y que nosotros podamos volver a cuarentenas o algo así. Bueno, miren, hemos escuchado a seis personas, pero de los 50 más personas que hay en el curso, seguramente todos quieren hacer conocer sus
sus trabajos. Hasta ahora lo han hecho muy bien. Están en primer año, han relacionado la teoría que yo les he enseñado, que es una de las muchas que les voy a enseñar. Han relacionado la teoría, las características de un hecho, que son general, espacial, temporal, coercitivo, ¿no? Observable. Han relacionado a hechos concretos de la realidad que están sucediendo en China, en Cochabamba, en Oruro, en Santa Cruz, están sucediendo en Ucrania. Lo han hecho muy bien. Sé que esta primera actividad les va a servir de mucho y vamos a hacer muchas más y vamos a ir ¿no? colaborando en su formación como comunicadores que son. Pero estas 6 personas lo han hecho muy bien. Voy a considerar, tengo los nombres anotados y vamos a tener seguramente hoy una reunión con las señoritas delegadas y vamos a definir la modalidad de participación. Y eso vamos a ver cómo vamos a hacer, porque miren, todos quieren participar, todos han hecho un trabajo bien, pero el tiempo no nos va a dar para escucharlos a todos. Eso ya vamos a definir con las señoritas hoy día y les vamos a hacer conocer. ¿Algún comentario ya de manera general quiere alguien vertir? Y luego yo voy a compartir pantalla para explicarles las últimas 2 diapositivas que me falta, digamos, de esta parte. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Señorita Alicia, ¿quiere hablar? Sí. Ya, muchas gracias, licenciado, por la palabra. ¿Qué puedo opinar? Práctica para uno mismo darse cuenta. Muy bien, señorita, muy bien. ¿Alguien más? Si no hubiese la participación, yo estaría pasando a explicarles la última parte. Bien, entonces vamos a hacer eso en nuestras clases. Va a haber un tiempo que vamos a volver a clases seguramente. Y las clases van a ser también así, pero en estas clases virtuales ya vamos a tener la reunión hoy, entonces vamos a definir qué días van a ser las clases teóricas y qué días van a ser las clases prácticas. Y en las clases prácticas vamos a definir cómo van a participar. No vamos a poder participar los 80 estudiantes. Miren, hoy día han participado 6. A mí me ha gustado la clase porque he conocido muchas cosas que no sabía con exactitud. También yo aprendo, les tengo que decir la verdad, pero al margen que yo aprendo, quiero que ustedes aprendan mucho más. Y lo han hecho, las 6 personas lo han hecho muy bien, ¿ya? Bueno, pasaré a explicarles y luego ya nos vamos a ir viendo en otra clase. ¿Se ve las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, dice. Ya, continuando entonces. Continuando con la exposición de estas primeras diapositivas en la materia de teoría y práctica de la comunicación. Como dice la asignatura, debemos hacer la teoría y la práctica, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo. En ese sentido,
lo primero que hemos ido viendo es las características de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿De dónde proviene esta palabra ciencia? ¿Para qué sirve esta palabra ciencia? ¿No? ¿Cómo está relacionada con otros términos la palabra ciencia? Entonces, decir que viene del latín scientia, que quiere decir saber, conocer o conocimiento. Entonces, la ciencia es indagar, buscar, recabar información que efectivamente tenga las características de una ciencia. Pero además, la ciencia, de manera general, es el conjunto de conocimientos conjeturales, sistemáticos, metódicos, que deben ser plasmados en un documento, pero además deben ser socializados a una comunidad. Ese es un concepto muy general, muy grande de ciencia. Varios autores, muchos autores, tienen su propio concepto y definición de ciencia. Bueno, luego hemos visto que esta ciencia es hecha o practicada por el ser social, o digo por el ser social o el ser humano. El único que puede hacer ciencia es entre los seres vivos, es el hombre. ¿Por qué? Por su capacidad, por su práctica social. Esto quiere decir por su capacidad cerebral y el trabajo o la actividad que él realiza. ¿Ya? Este hombre vive en dos tipos de ambiente. Un ambiente físico natural, que es todo lo que nos rodea, pero también hay otro ambiente sociocultural, que es todo lo que el hombre ha creado. Vemos entre los tipos de conocimientos que el hombre, o tal vez también otros seres vivos, han ido pasando por esto y se han quedado solamente en lo experimental. En cambio, el hombre ha pasado por estos 4 elementos del conocimiento. Conocimientos elementales, que ya los tenemos al nacer, son innatos. Conocimientos experimentales, ¿no? Que a través de la vida diaria, la cotidianidad de la vida, se van dando. Los precientíficos ya los hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en la familia, en la iglesia, en otras instituciones. Y los científicos, especialmente, las vamos a aprender en la universidad. Y prueba de ello, debemos realizar un trabajo científico para titularnos en este grado que es un pregrado como comunicadores sociales. Las diferencias entre el conocimiento empírico y las diferencias entre el conocimiento científico. La primera, ya les decía, el conocimiento empírico es la base del conocimiento científico. Entonces, el conocimiento empírico no es algo no necesario, sino es algo necesario para continuar con un conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico es, de algunas personas, es un privilegio. Además, el conocimiento científico tiene insumos, laboratorios, recursos, libros, bibliografía, metodología, técnicas. El conocimiento científico analiza la realidad, pero a través de una identificación, de una veracidad, de una validez de la información y la fuente. El conocimiento científico es un conocimiento que vincula el trabajo intelectual. Ustedes como comunicadores deben trabajar intelectualmente. El conocimiento científico no solamente ve el cómo de las cosas, sino explica la esencia y el porqué de las cosas. Y además el conocimiento científico es predictivo, que podemos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. El conocimiento científico utiliza conceptos, utiliza términos. Bueno, luego ya hemos ido viendo, ustedes han ido viendo, hoy día hemos visto los hechos o fenómenos sociales y que estos hechos o fenómenos sociales son estudiados por la sociedad, por las ciencias sociales. Nosotros como comunicadores estudiamos, analizamos, vemos, ¿no?, estos hechos o fenómenos sociales a través de acontecimientos o sucesos. ¿Que vendrían a ser los mismos? Sí. Dos autores, Emily Durkheim y Federico Engels,
No, Emily Durkheim y Alfredo Poviña nos dicen que son generales, observables, coercitivos, temporales y espaciales. ¿Ya? Estas son las características de un hecho o fenómeno social que nos pueden servir o que nos sirven en la construcción de una noticia. Entonces, en una noticia tiene que haber lo general, lo observable, lo temporal, lo espacial y lo coercitivo. Es una forma de redactar una noticia. Y prueba de ello, los jóvenes y señoritas que hoy día han mostrado, muchos han subrayado ya en el diario, en la prensa, cómo se encuentran estas características, ¿no? Han subrayado con colores en diferentes lugares y es una forma de saber que es necesario estas características plasmarlas ya en el documento escrito, en una noticia, en un reportaje, en una crónica, en todo ello. Bueno, entonces, sabiendo todas estas cosas anteriores, es necesario ahora definir qué es comunicación. Entonces, tenemos varios conceptos de comunicación. Podemos encontrar en nuestro libro estos conceptos, pero también los tenemos aquí. Por ejemplo, Aristóteles, que es el primero quien habla de comunicación, y ya en la época antigua, ¿no? Aristóteles, Platón, Sócrates, especialmente Aristóteles y Platón ya sabían que era comunicación y tenían un concepto de comunicación. Entonces Aristóteles nos dice, en su libro La Retórica, nos dice que comunicación es la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos, ¿no?, a nuestro alcance. Para él, eso es comunicación. Otro autor, Jesse Collins, nos dice la comunicación es la transmisión de información de un lugar a otro. Díaz Bordenave, ya el latinoamericano, ¿no? Nos dice la comunicación es un proceso de interrelación humana que se relaciona mediante el uso de signos, generalmente de forma de códigos. Bergson nos dice es el mensaje, el mecanismo mediante el cual existe y se relaciona la comunicación. Entonces, es necesario definir qué es comunicación, pero como ustedes ven, existen también muchísimos conceptos de comunicación. Estos conceptos varían según el autor, según la concepción del autor y según el tiempo. Ya hay muchos conceptos de definición. Pero nos debemos quedar con un concepto. Esto quiere decir que de los tantos conceptos podemos decir, anótense, que comunicación es la interrelación. Es el proceso que existe entre los elementos comunicacionales, los cuales son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Repito, de manera general, de manera muy amplia, la comunicación tiene un concepto de los muchos que hay. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso, es la interrelación que existe entre los elementos comunicacionales. ¿Cuáles son? Es el emisor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y el receptor. ¿Ya? Esa es una definición muy general, pero una definición que engloba también todo lo que es comunicación. Ahora, es necesario entender este concepto de comunicación, ¿ya? El ejemplo va a ser la clase de hoy, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo, yo soy el emisor, yo soy la persona a quien estoy dando mensajes. Cuando hablaban estas 6 personas, que es Javier, Daisy, Inés, Tony, Sei y Loida, esas personas eran los emisores, ¿ya? Entonces, el receptor son todas las personas que escuchan ese mensaje. En este momento, ustedes son los receptores, quienes escuchan estos mensajes que yo estoy vertiendo.
Ahora el mensaje está relacionado a la comunicación, está relacionado a las características comunicacionales, está relacionado a estos primeros temas de ciencia y la comunicación. ¿A través de qué canal estoy dando estos mensajes? En este momento estoy utilizando la computadora, estoy utilizando el celular, estoy utilizando mi voz, estoy utilizando estos cuadros que les estoy mostrando, estas diapositivas, les estoy mostrando lo que he escrito. Entonces, esos son los canales, los medios por el cual el emisor llega al receptor. El código en este momento es un mismo código, tanto el emisor y el receptor hablamos el idioma español. Puedo hablar otro idioma y entonces pocos me pueden entender. Sí. O puedo utilizar otro código, solamente digamos colores, ¿no? Para indicarles qué es la comunicación. O sonidos. Pero no, en este momento estoy utilizando un mismo código, estamos utilizando un mismo código que vendría a ser el idioma. ¿Y cuál es? El idioma español. El contexto es el día de hoy, la clase de hoy, ¿no? Las clases de teoría y práctica de la comunicación, con un cierto número de estudiantes del primer año de la carrera de comunicación social, y es la primera clase de este mes de marzo. Ya hemos pasado el mes de febrero, ahora es la primera clase de este mes de marzo. Entonces, a través de ese ejemplo, ustedes ya se han podido dar cuenta que estos elementos comunicacionales son la base para decir qué es comunicación. Comunicación no solamente es el código, no solamente es el mensaje, sino es el conjunto interrelacionado de todos estos elementos para hablar de comunicación. Vamos a dejar de compartir pantalla para escucharles a ustedes sobre estas dos últimas diapositivas, que vendría a ser las definiciones de comunicación y vendría a ser el concepto que hoy conocemos de comunicación. Entonces, tienen la palabra sobre estas dos últimas diapositivas. ¿Cuáles son? Definiciones de comunicación, como ustedes han podido observar, que hay bastantes, y ya la última definición, que es comunicación. ¿Alguien quiere repetir alguna palabra? Yo tengo una pregunta, licenciado. A ver, Javier, dime. Licenciado, entonces, tengo una cuestión aquí en cuanto al emisor, bueno, adentrarnos un poco en ello. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ser mejores emisores en cuanto a ello? Ya que hemos estado dialogando que la comunicación realmente lo es todo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ser estos emisores que realmente, bueno, transmiten el mensaje, pero así bien? Muy bien. Lo que hay que ver entre el emisor es un emisor general, digamos. ¿Qué quiero decir? Que cualquier persona se convierte en un emisor, es un emisor. El ejemplo, en el día de hoy, digamos, cuando almuerzan el papá, la mamá, los hermanos, y cuando habla el papá, él va a ser el emisor, y cuando hable la mamá, ella va a ser la emisora. Entonces, eso es de manera general, que siempre la comunicación está en cada uno de nosotros. Pero a partir de la clase de hoy, Javier nos dice cómo debemos ser mejores comunicadores, mejores emisores. Entonces, ¿cómo debemos ser mejores comunicadores? ¿O cómo debemos ejercer mejor esta profesión? Entonces, es un esfuerzo cotidiano, es un esfuerzo diario, es un esfuerzo lo máximo de nosotros. Ahora, utilizando varias cosas, por ejemplo, ideas claras, utilizar imágenes claras, un código nuestro, ¿no? Ser precisos, ser directos y tratar de llegar a la verdad, ser imparciales. Estas características, que también las voy a ir señalando en el transcurso de las clases y en una clase en especial, van a hacer que nosotros seamos cada vez mejores. Pero ese deseo de ser cada vez mejor tiene que estar en cada momento de nosotros. Y al ser mejor, vamos a también ser mejores comunicadores, mejores emisores. ¿Está bien, Javier?
Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo, licenciado, una pregunta. Aristóteles ha sido primera persona que ha definido sobre la comunicación, sobre todos los medios de persuasión. Sí. En esa época estamos hablando de 300 años. Entonces, ya les voy a explicar en los modelos comunicacionales, pero ya en esa época ya se hablaba de comunicación. Platón en esa época también hablaba de 3 elementos comunicacionales, que era el emisor, mensaje y receptor. Pero en cambio, Aristóteles utiliza un modelo comunicacional que se llama el modelo de Aristóteles. En su libro La Retórica, él hablaba de 3 elementos comunicacionales. ¿Cuáles son? El orador, el discurso y el auditorio. Esto quiere decir el emisor, el mensaje y el receptor. Entonces, a partir de este modelito, a partir de esta teoría, a partir de señalar estos elementos comunicacionales, se dice que el primer comunicador, si quieren así en la historia, es Aristóteles, 300 años antes de Cristo, que les voy a seguir explicando cuando llevemos los modelos comunicacionales que está en el libro, pero que también yo les voy a explicar. ¿Está bien, señorita Escobar? Sí, porque estaba viendo un libro donde explican las escuelas de Frankfurt, escuela de muchas escuelas de comunicación, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, vamos a llegar a esas escuelas, pero esas escuelas de Frankfurt, por ejemplo, es pues de los años 90, ¿no? De los años 60, 40. No, pues estamos hablando del primer comunicador, de la primera persona quien se ha interesado en la comunicación, que es Aristóteles. 300 años antes de Cristo. Lo que usted dice tiene razón, pero es después. Después vamos a hablar de Laswell, vamos a hablar de Weber, vamos a hablar de David Berlo, vamos a hablar de incluso comunicadores nacionales, de Luis Ramiro Beltrán, Rivadeneira, latinoamericanos, Bordenave, varias cosas vamos a hablar. Pero no confundiremos, ¿por qué? Porque estamos hablando del primer modelo comunicacional, que es de Aristóteles. Luego vamos a hablar de todo lo que usted decía, sí, y nos vamos a ubicar también comunicacionalmente en la historia, en una línea comunicacional histórica, nos vamos a ubicar ahí como comunicadores que somos. ¿Está bien, señorita Escobar? Sí, licenciado, está bien, gracias. Listo. Bueno, son ya es y media. A mí no me gusta pasarme porque tienen otra clase, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo. Voy a coordinar hoy con las señoritas cómo vamos a llevar el trabajo y nos estaríamos viendo con ustedes la próxima semana, ¿ya? Con otras diapositivas para explicarles también otros temas. Chao, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Chao. licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.